Por eso yo le pongo el dedo. Por eso yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo el dedo. Por eso yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo el dedo. Por eso yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo el dedo. Por eso yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo el dedo. Nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones. No es correcto por preguntarnos por presos políticos. Si yo les leo algunas informaciones de casos que ya tienen 2, 3, 4 y hasta 5 restaurantes, no en una provincia, sino en varias provincias la misma persona. Cada 2, 30 viaja afuera a diferentes países. ¿De dónde sacó el dinero? Eso es lo que quiero expresar en unas palabras muy sencillas y modesticas. Vamos a partir con un lápiz al tirano. Vamos a afeitar al rey y al hermano. Estoy seguro que si nos juntamos va a ser posible esto que cantamos. Se van, los castros se van. La gente se junta y los castros se van. Yo ya me cansé, ya no puedo más. Ya no te aguanto ni un castro más. Saben que sí, nosotros también. Que si nos juntamos, nos vamos a joder. Bueno, bienvenido a un nuevo programa de Más Castrismo para qué, Más Chavismo para qué, donde analizamos la situación que se está viviendo en ambas naciones. Y hoy tenemos a nuestro amigo Esteban Gervasi, que vamos a discutir sobre todo lo que estamos viviendo en ambos países. Esteban, cuéntanos qué está pasando, cuál es tu perspectiva de lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, cómo tú ves el futuro inmediato. Cuéntanos un poco de eso. Fíjate, gracias por la invitación y te felicito porque ahora las redes sociales superan a cualquier medio de comunicación. Sé que tu programa es muy visto. Espero que se mantenga en la página para que la gente pueda verlo, analizarlo, comentarlo y tener un futuro programa y pueda darle respuesta a todos los, como no sé ahora cómo se le dice, televidente, será computervidente. Sí, cibervidente, algo así. Cibervidente. Pero la situación en ambos países sigue siendo muy grave. La de Venezuela es mucho más grave que la de Cuba ahora, porque Venezuela no era un país que estaba acostumbrado a que la gente comiera de la basura, que la gente muriera en los hospitales por mengua, por falta de medicina. La gente no estaba acostumbrada a que iba a buscar un repuesto y no lo consiguiera. Venezuela llegó un momento, como le decía yo ayer a una persona, Venezuela tiene una economía de guerra, posguerra, sin estar en una guerra oficial. Hay una guerra en curso porque en Venezuela matan y asesinan entre la delincuencia y el Estado, el narcoestado, asesinan más de 30.000 venezolanos al año. La cifra del año pasado era casi 31.000 venezolanos murieron en manos del AMPA y del Estado. Acuérdate que en Venezuela la línea entre el Estado y el AMPA común es una línea tan sutil que tú no la puedes ni trazar, porque son los mismos organismos
policiales y además los colectivos creados por Chávez y reforzados por Maduro, lo que manejan todas esas mafias de delincuencia, de narcotráfico, de tráfico de armas, de venta de municiones. Quiero preguntarte este tema de los colectivos, porque tú sabes que en la isla nosotros tenemos lo que se llaman las brigadas de respuesta rápida. Claro. Después en Panamá repitieron por ahí como las brigadas de la dignidad Sí, o sí, algo por el estilo. En el caso de Cuba, las brigadas de respuesta rápida no están armadas. En el caso de Venezuela, los otros días veía un video que me llamaba la atención, que estaban fuertemente armados los colectivos. Entonces, cuéntame un poco cómo es que el régimen está manejando estos grupos, y después te voy a también mencionar cuáles son las estrategias que ha venido usando la seguridad del Estado en los últimos tiempos, reclutando también a delincuentes. Cuéntame un poco. Fíjate, cuando en el 2000, cuando Chávez le gana la segunda vuelta al candidato en esa época que era Arias Cárdenas, va a un proceso y funda los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos es una copia de lo que tú estás mencionando que se creó en Cuba hace muchos años. Y estas brigadas, que más que una brigada de choque, eran centros de control social en áreas de sectores populares que eran muy rebeldes, que eran sectores como el 23 de enero, la Bombilla de Petare, gente como el barrio 77 del Valle de Caracas, el barrio central en Valencia. Eran zonas porque Chávez nunca había controlado los sectores populares. Chávez gana con el voto de la clase media y con un apoyo brutal de los medios de comunicación. Chávez en su recorrido en las elecciones presidenciales, en su primer campaña electoral de 1996 al 98, que es donde gana la primera vez, él nunca se atrevió a meterse en los sectores muy populares. Él siempre llegaba a las plazas, a los centros de la clase media, se movía en los pueblos, pero no iba más allá de la Plaza Bolívar. Pero en las zonas marginales o muy populares, excepto la parte baja de Catia, del Boulevard de Catia, esa zona. Pero Chávez nunca se fue arriba a los Magallanes de Catia o se fue para arriba a la Bombilla de Petare. Yo hice campaña en Petare muchas veces, manejé candidatos en Vargas y Chávez jamás subió un cerro. Su gente, por supuesto, tenía adeptos que sí hacían campaña, pero él físicamente, él personalmente no lo hizo. ¿Qué pasó? Creó estos círculos bolivarianos y empezó a penetrarlos. ¿Con qué? Con ideología, con los famosos médicos de barrio adentro, con lo que eran aquellos guías deportivos que traían de Cuba, que supuestamente eran unos entrenadores. Empezó con el tema de la misión Robinson, que empezó a decir que iba a crear todo un ambiente en los sectores de los barrios, porque alguien le vendió la idea que él tenía que entrar en los barrios de varias maneras. Entonces entró por la comida, con el plan Bolívar 2000, que fue el primer plan donde puso a los militares a vender papas, fruta, vegetales, pescado, carne. Después fue con la misión Barrio Adentro, después fue con la misión Robinson y después empezó con la extorsión. Eso degeneró cuando él vio que eso se podía convertir en un potencial ejército paramilitar que lo defendiera un momento de su propia gente, no de la oposición. Eso hay que aclararlo, porque él vio cierta competencia en lo interno, en el mundo militar y en el mundo civil. Por eso es que, fíjate, es interesante tu pregunta, porque esto nos lleva a que el Frente Francisco Miranda, que es la parte civil de todos estos jóvenes universitarios, donde está Tarek El Aizami, Maduro, Elías Agua, toda esta gente, Stalin González, todo ese grupo de gente que venía de las universidades, que Chávez le dio un apoyo inicial cuando el Foro de Sao Paulo. Y por otro lado, él mantenía la parte muy dura de la creación del movimiento Bolívar 2000, que era lo que venía del 4F, que eran los militares originales. Como él vio que no podía transformar eso en un partido político, él hizo dos grandes polos, uno civil y uno militar. Y entre esos dos polos creó estos organismos paramilitares que él sentía que le daban una protección y él controlaba directamente con personas como Lina Ron, que no podemos olvidarla, que era como una comandante urbana que él le daba poderes infinitos, que era una señora que andaba en moto
con una pandilla de 300 motos con fusiles armados, O sea, como tú dices. Que de alguna forma era toda la utilización de la delincuencia Claro. para La impunidad absoluta. exacto. La impunidad absoluta. Y a medida que él iba creciendo, él tuvo una habilidad para dividir, para mantener el control. Y eso fue lo que hizo. Eso lo lleva, pasa todo el periodo, y en el 2012, cuando él regresa a Venezuela, muy ya agónico, ya muriendo, termina ganarle la campaña a Enrique Capriles en octubre del 2012, se desaparece porque estaba muy mal, regresa a Venezuela el 8 de diciembre y ya venía con una misión de Fidel y Raúl Castro, que era nombrar a Maduro, y le dijo, por supuesto, Diosdado Cabello, que era el ala militar, donde estaba Rafael Licea, donde estaba en ese momento también Rafael Ramírez, estaba la comandante Manila, eso era un grupo muy cerrado en ese momento. Le dicen, Diosdado le reclama, le dice que él quiere el poder, y Chávez le dice, no, aquí el que va a tomar el poder es Maduro. ¿Por qué? Porque él sabía que los militares tenían poder suficiente para controlar a Maduro, y que si Maduro era presidente también tenía un poder en el mundo civil para controlar a los militares. Entonces, él lo que quería era equilibrar la fuerza. Es lo que nunca midió, que Maduro degeneraría en esto que degeneró. Y el ego de Chávez también permitía que nadie lo superara. Entonces, él buscó la ficha que él sabía y garantizara que nunca iba a ser mejor que él, en el sentido doctrinario o de preparación o dogmático que él vendía, porque Chávez al final tenía una merengada ideológica que confundía a la gente. Y eso fue lo que logró mantener adepto a ese porcentaje de la población, que por cierto, nunca fue mayoritario. Pero una pregunta, acá en este mismo momento, en este escenario que se está dando, ¿cómo todo esta mezcla, como tú me estás hablando de distintos personajes, están logrando mantener ese equilibrio de poder para perpetuarse? Porque en el caso de Cuba está muy claro, el régimen entró por una vía distinta, claro. Entró por las armas, logró desarmar a toda la población, por supuesto desmantelaron el ejército anterior, ellos crearon todas las estructuras con el apoyo de la ex Unión Soviética, y lo que nosotros estamos viendo ahora es el empuje de una sociedad ya harta frente a poderes que también están agotados, están cansados, pero todavía controlan, tienen todavía el control. En el tema de Venezuela, la historia ha venido moviéndose distinto, o sea, han venido... Sí, el resultado totalmente diferente. Han venido poco a poco golpeando hasta que llegan a este momento donde el país se ha ido desmoronando, pero todavía tienen equilibrios que le permiten. El ejército está por una parte, pero estos llamados colectivos que están plenamente armados está por otra, y está la puja también entre los elementos que están en el poder, con también toda esta presión exterior. ¿Cómo tú ves la evolución de todos estos poderes, ¿no? Fíjate qué interesante. El otro día hubo un evento en Caracas y hay un personaje que es un delincuente común que maneja un círculo bolivariano, lo que llaman estos grupos paramilitares, que es un colectivo, que ahora le dicen colectivo, pero eso eran los círculos bolivarianos, que se llama Valentín Santana. Este señor está buscado por la justicia por asesinato, por secuestro, por extorsión, por la misma justicia que ellos supuestamente, entre comillas, controlan. Este señor se para en el Boulevard de Katia y vienen unos ministros caminando con unos diputados, y lo saludan Valentín, y Valentín anda con un AK-47 y todo su grupo anda armado. Lo saludan y lo abrazan y no sé qué, y el tipo hace un video y dice, aquí estamos en el círculo cerrado, en el anillo de seguridad del presidente Chávez. Sí, yo creo que ese fue el que yo vi, un tipo que estaba vestido como de rojo, todo de rojo, parecía la caperucita roja. Y decía, aquí estamos en la protección de nuestro ideal bolivariano y de chavista y no sé qué, todo ese eslogan que ellos hablan y dicen que ni saben lo que están diciendo. Ahí tú ves la impunidad. ¿Qué estás viendo tú ahí? El Poder Ejecutivo en pleno, con parte de la Asamblea Nacional Constituyente, inventada por ellos, con un delincuente común, abrazándose y compartiendo. ¿Y la oposición cómo entra aquí? Bueno, la oposición no entra porque, igual que Chávez construyó un ejército y construyó estos equipos paramilitares y construyó una parte civil, que es el Frente Francisco Miranda, construyó una cancillería a su medida, construyó una empresa petrolera a su medida,
construyó una oposición a su medida. Y esa es la tragedia del país. Por eso es que la gente dice, pero ¿cómo esa oposición sigue conchupando con el régimen? Bueno, porque esa oposición hace 20 años, Antonio, no era nada. Esa oposición degeneró en lo que es ahorita porque Chávez la mantuvo y la sostuvo. Y la oposición verdadera que luchó, como el caso de Carlos Ortega, el caso de Diego Arria, el caso de Aristigueta Granco, el caso de María Corina, el caso de Antonio Ledesma, el caso de Leopoldo López, el caso de Daniel Ceballos, el caso de miles de venezolanos que han muerto en la calle luchando, o están presos, o están fuera del país, viviendo en el exilio, o sus familias han sido torturadas o perseguidas. Los que no son verdaderos opositores, los que no son verdaderos opositores, que se llaman, entre comillas, la Mesa de Unidad Democrática, que no son, que tienen un disfraz de opositor, pero no son opositores, son el resultado de negociaciones, de extorsiones y compras de voluntades que hizo muy hábilmente Hugo Chávez con estos miembros de estos partidos políticos. Y te pongo otro ejemplo. Arias Cárdenas, que era de su propio movimiento, fue necesario por un proceso electoral en el 2000 para Hugo Chávez relegitimar su proceso presidencial cuando habían aprobado la constituyente del 99. 2006, el caso de Manuel Rosales. Manuel Rosales hizo todo lo posible para legitimar a Chávez, que ya en ese momento venía aguas abajo, estaba muy fracturado, y Chávez, la gente no lo quería, venir de la crisis del 2002-2004. 2012, Enrique Capriles. Capriles hizo todo lo posible para legitimar a Chávez, le gana, no va a la lucha, sabe que Chávez está enfermo porque tenía información de los aparatos de inteligencia de varios países y prefirió callarse la boca, negociar e ir a una aventura que era abril de 2013, donde gana, reconocido por él mismo en la televisora española, y dice que no cobró porque no quería un baño de sangre, entonces era un gran irresponsable. Y ahora, Henry Falcón. Entonces tú ves que han construido el diálogo, las elecciones, se dieron el revocatorio, permitieron, en el 2015 ganamos 112 diputados y los entregaron, permitieron la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso en cada uno de los poderes públicos del Estado, en cada uno de los organismos. Y en ese punto ya, o sea, nos unimos en el debate acá. ¿Qué solución o qué visión tú tienes con respecto a la posible salida de lo que se está enfrentando? Porque es evidente que estos individuos no tienen para nada en sus planes entregar el poder. En el caso de Cuba, todo esto que se venía construyendo de la agenda del presidente Obama era simplemente ganar tiempo. Hoy mismo... Tiempo que ganaron, Antonio. Sí, tiempo que ganaron. Que lamentablemente ganaron, claro, y que golpearon a una oposición que realmente no tenía para nada un gran alcance, pero sí venía gestándose en Cuba. No, golpearon a la oposición, el exilio, al trabajo que vienen haciendo ustedes internamente y externamente fuera de Cuba. Golpearon fuerte. Pero hoy, por ejemplo, sale unos artículos de un consejo del Consejo de Ministros, como le llaman ellos, de una reunión del Consejo de Ministros, donde están hablando que van a reformar lo que ellos llaman constitución, que no es constitución. Pero no se ve para nada. Me entrevistaba a alguien por la mañana y yo le decía, para nada ahí están contemplados cambios en lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos de los cubanos. Esto simplemente podrán quizás incluir algunos elementos para tener más libertades, para ellos moverse con las empresas militares, claro, pero para nada hay cambios en esta dirección. Por otra parte, gracias a Dios, algunas opciones que se dieron supuestamente de que había entrar en el reformismo se quedaron a un lado. Pero estamos nuevamente en el dilema de cómo atacar, cómo irle arriba al régimen para no permitirles que sigan mutando. Ustedes están en otro escenario, pero con la misma problemática. Claro. Cómo irle arriba y cómo lograr que personas que se supone o que se autoproclaman o que están dentro de la oposición no participen de regalarles el tiempo y prorrogarle la vida al régimen, a los regímenes en ambas partes. ¿Cómo tú estás viendo eso? Porque yo veo que todavía hay llamados a elecciones y eso me llama mucho la atención después de que se han vivido 1, 2, 3, 4, no sé cuántos fracasos ya con esta lógica, nuevamente seguir hablando del voto como un mecanismo de salida. Fíjate, a ustedes les está pasando algo muy parecido a lo que nos pasa en Venezuela.
que el otro día, por cierto, un programa donde tú participaste, que estaba José Antonio Colina y yo, discutía con un periodista de América TV, que el problema más grave es que no hay una estrategia común. Porque la estrategia, lo primero hay que tener claro lo que tocas decir. No hay vía electoral en regímenes totalitarios. No existe la salida electoral. A mí me preocupa cuando la diplomacia sigue insistiendo que hay que ahorcar a Maduro, hay que cerrarle las puertas, hay que cerrarle todos los canales financieros para llevarlo a que haga unas elecciones libres y justas. Eso no está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No dicen elecciones libres y justas, son elecciones constitucionales. Hay una ley orgánica de procesos electorales que hay que cumplir. Aquí no hay que complacer a nadie. Eso no es un privilegio que tú me das a un derecho que yo tengo natural, porque la democracia, que es un estado de gobierno, una forma de gobernar, tiene unos privilegios, pero también tiene derechos y deberes. Y en mis derechos está el voto, pero también es un deber como ciudadano ejercerlo. La democracia es como un músculo. Si tú no lo mueves, se atrofia. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que está haciendo Maduro? Maduro necrosa el músculo y no lo deja participar, porque te va controlando los procesos, igual en Cuba. Pero tú me hiciste una pregunta concreta. ¿Qué debemos hacer? Entonces tienen que haber acciones simultáneas y concurrentes. Tiene que haber presión internacional. Tiene que haber acuerdo de la diplomacia internacional de ahogar a los regímenes. Porque te cuento una cosa. ¿Cómo es posible que a Maduro se le cierre la puerta para ir a Perú ahorita en esta Cumbre de las Américas? Y a Raúl Castro si lo llevan, entonces es un gran gurú, es como un dios que lo llevan y lo pasean como Mickey Mouse y todo el mundo se quiere tomar fotos y todos los medios se le tiran encima. Si a Maduro se le está cuestionando por dictador y por violador de derechos humanos, bueno, la lista de Raúl Castro es 3 veces más grande porque tiene 60 años. Entonces ahí hay un doble mensaje, hay bipolaridad en el mensaje. Entonces, si el Departamento de Estado y la Cancillería peruana y la OEA y el Grupo de Lima son tan rígidos y tan duros como Maduro, tienen que ser igual para cada uno de estos dictadores centroamericanos. ¿Y crees ahí en ese sentido que nos ha faltado coordinación a nosotros como Por supuesto, le falta. Tú ves el caso de esta muchacha que yo quiero mucho y respeto, a la hija de Payá, que ella está proponiendo una consulta popular, pero en Cuba no hay posibilidad de una consulta popular. Si no es capaz de entregar un premio en su propio país, que es un símbolo a personas reconociendo como al presidente Tuto Quiroga y al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y a Almagro, ¿cómo va ella a pretender que va a ser un proceso electoral en Cuba? Ella tiene que lograr primero que el cubano, que el ciudadano cubano se empodere de sus valores y sus principios, que entienda que lo que está buscando es libertad, que tenga posibilidad de tener una economía de libre mercado, que tenga posibilidad de educarse, de tener su propiedad privada. Eso es lo importante. Y eso hay que lograrlo atrayendo a la comunidad internacional. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, los cubanos y los venezolanos, es que tenemos que entender, tú tienes que diagnosticar que tenemos una enfermedad, que si no la atacamos es terminal. ¿Y cómo tú ves que es posible lograr a este consenso? Porque esto que tú me estás mencionando parece muy lógico para todo el mundo, pero entonces a la hora de la acción se sigue cayendo una y otra vez en el tema de la cuestión de votos o herramientas democráticas. Tú tienes que denunciarlo. Yo denuncio permanentemente a través de las redes sociales, en mi entrevista, en mis artículos, denuncio a la gente que no puede justificar. Te voy a poner ejemplo, porque yo soy una persona que hablo muy claro. El caso de Julio Borges. Julio Borges fue presidente de un partido importante que se llama Primero Justicia en Venezuela. Julio Borges fue presidente por 1 año del Parlamento venezolano. Teníamos 112 diputados. Julio Borges llevó la propuesta de una consulta popular el 16 de julio del 2017, donde se le preguntó se le hicieron 3 preguntas al pueblo. Y ninguna de 3 preguntas se cumplieron. Pero siendo presidente como la Asamblea, él tenía un mandato constitucional y un mandato del pueblo venezolano de nombrar los poderes públicos, el CNE, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, todos los magistrados, y no hicieron nada. Entonces, esa persona no puede seguir hoy día,
hace 4 días estaba en Washington haciendo lobby para buscar elecciones libres y justas. ¿Qué pasa? Si Marco Rubio lo recibe, si Almagro lo recibe, si Mike Pence lo recibe y le dan cabida, le siguen dando vitrina a una persona que no puede justificar frente a los venezolanos, que es lo primero que tiene que justificar, quién es el que le paga el sueldo y lo puso en ese cargo, no puede justificar sus acciones. Entonces hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo con nombre y apellido, sin miedo. Hay que enfrentarlo. Yo de muchos de ellos soy amigo. Y fui amigo de ellos en un momento, pero nos separan brechas muy grandes porque están traicionando el gentilicio venezolano, están traicionando la patria. Son verdaderos traidores. Se están prestando a que la dictadura llegue. Y con una excusa muy burda. Te dicen, yo quiero una salida pacífica, electoral y democrática. Pero ¿no crees que también ha sido, todo esto tiene que ver como hay una especie de sinergia de lo que ha venido pidiendo la comunidad internacional en muchos casos? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro en Cuba, el Foro por los Derechos y Libertades desde un principio dijo no hay ningún tipo de arreglo con el régimen mientras el régimen esté tan fuerte, mientras nosotros desde la oposición o la sociedad civil no tengamos un músculo, mientras le estén entrando a chorros los billetes que le están entrando, mientras las empresas militares estén controlando. Y lo que ocurrió fue que de alguna forma se trató de apartarnos del camino. Ahora, con el cambio de administración, ha resurgido nuevamente la visión de que hay que poner todas estas presiones. ¿Y ustedes se equivocaron? No, ¿verdad? No nos equivocamos. Ah, bueno. Pero de todas formas... ¿Quién se equivocó? Los que seguían tratando de que hay que abrirse con Obama, que hay que darle todas las concesiones. Pero la opción todavía esta del voto sigue en la mente, o sea, sigue orbitando la visión de que el voto puede darnos una salida. Claro, eso es como el cáncer que quieren curarlo con una aspirina, que te dice un médico ya cuando tiene un cáncer terminal, como está en la sociedad de nosotros, te dice alguien, no, yo tengo una aspirina que te lo puede curar, y hay gente que viaja a México o se va para la India porque hay un hombre con una ramita que te da y te lee un rezo. Una pregunta, Esteban. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo he estado viendo en estos días fuera de la isla un poco más información. Desde dentro es como un agujero negro, ¿no? Igual que Venezuela. Exacto. Totalmente desinformado. Y he estado viendo, revisando Twitter y viendo todas las informaciones. Y en el caso, por ejemplo, de María Corina, la he visto pidiendo, o sea, su posición de que no puede haber ningún tipo de proceso, esto mismo que me estabas planteando. Es inaceptable una salida. Mientras el régimen está ahí, que hay que primero echar al lado al régimen. Pero he visto planteamientos que me han llamado la atención, como por ejemplo hace unos días atrás, desde el frente este nuevo que se ha creado. Frente Amplio Venezuela Libre, una cosa algo así que es la MUD, vamos a llamarlo la MUD porque es la MUD. Como espectador externo lo estoy viendo muy parecido a la MUD. Le decían a María Corina que ella debía unirse a este grupo. Eso para nosotros tenía similitudes porque en algún momento en Cuba se hizo una plataforma que se llamaba la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, una copia casi el nombre de lo que ustedes tenían allá. Y en alguna ocasión nos proponían que nos sumáramos desde el Foro por los Derechos y Libertades a es una extorsión. Algo bueno. Entonces, el tema acá es cómo lograr que la comunidad internacional, y en este mismo caso de María Corina y los seguidores que tiene, cómo lograr que la comunidad internacional de alguna forma le dé el respaldo a la posición que al final ha sido la que ha ido ganando espacio y ha ganado y ha demostrado políticamente que es la que prevaleció. ¿Cómo lograr eso? Porque como tú bien decías, todavía vemos que siguen algunas de las personas que venían con esta otra lógica, orbitando, moviéndose por círculos para tratar de seguir manteniendo su influencia, y no vemos que, por otra parte, haya una resolución clara de decir, bueno, las personas que siguieron esta otra línea son las personas que ahora necesitan ese apoyo. Claro, fíjate, en el tema ese que sucedió en Cuba y sucede en Venezuela todos los días, estos grupos se cambian el disfraz. El caso de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue la coordinadora democrática en un pasado. Pero fíjate, ellos vienen planteando una sola vía, una vía que le vendieron a la diplomacia y al mundo diplomático, le vendieron a sus aliados y le vendieron al pueblo. Cuando esa vía se agota,
y no tiene resultados, tú tienes que plantear, porque si tú quieres resultados diferentes, tienes que actuar diferentemente. Esa es la lógica. ¿Qué ha hecho María Corina? María Corina dice, la unidad no puede ser en base a una relación que nosotros no tengamos una responsabilidad entre liderazgo. O sea, si yo fallo, entonces sigue matando gente. ¿Qué ha planteado María Corina? Nosotros tenemos que buscar una alianza y una unidad en base a valores y principios. ¿Cuál es el valor superior? La libertad. Porque la democracia en Venezuela ahorita no se puede aplicar, porque en Venezuela es un Estado fallido. Cuando en Venezuela dicen todos los días que va a haber un golpe de Estado, yo digo que no puede haber golpe de Estado porque en Venezuela no hay Estado. En Venezuela tú ahorita le vas a reclamar, tú vas ahorita a la Corte Sur de Nueva York o de Florida a demandar a Venezuela porque te hizo un daño y no hay quien responda. Si el consulado de Venezuela, aquí en Miami pasó años cerrado y ahorita lo abrieron solo para inscribir votantes para Maduro, porque no hay, tú no sabes quién es el responsable del Estado venezolano. Tú no sabes si ahorita están saqueando el oro, tú no sabes si cuánto es la producción de petróleo de Venezuela por taladro. Entonces, cuando tú te unes para buscar una salida, tú tienes que unirte, no por una estrategia. Tú tienes que unirte primero por valores, ¿qué queremos? La libertad de Venezuela. ¿A qué costo? Entonces, ahí tú tienes que revisar la historia, los grandes líderes de la historia, los grandes movimientos sociales, y dice, bueno, el costo puede ser la vida, puede ser la lucha de sangre. Y una pregunta, ¿no se está dando de alguna forma algún tipo de diálogo, como se dice, a camisa quitada entre la oposición? No se da, porque tú ves una persona tan soberbia como Enrique Capriles, nunca ha llamado a María Corina. Tú ves un tipo misógino como Henry Ramos que odia a María Corina Machado. Tú ves gente aquí en Miami, periodistas, editores, como el caso del señor del Nuevo País, Rafael Poleo, que no tiene ni siquiera una consideración de escribir, de analizar fríamente la noticia, revisar las encuestas, y dice que por lo menos el caso de la partida de nacimiento de Maduro es un chiste, cuando hay información plena, hay papeles que prueben tal registro el acta de nacimiento de la mamá, de bautismo de la mamá, un presidente como Andrés Pastrana, y se burlan de las acciones de Aristiqueta Granco. Entonces, hay un irrespeto por los que se están ganando o están luchando, y vamos a poner que no tengan ni la razón, pero tú tienes que respetarlo. Tú no puedes seguir confiando. Y eso es una estrategia. Claro, tú lo ves, tú lo sufres todos los días en Cuba. Yo creo que uno de los elementos que pueden ser antídotos para la manipulación que siempre sigue estos regímenes, todas las cuñas que trata de poner, las divisiones y todo, pudiera ser un diálogo a camisa quitada, claro, cara a cara, incluso en algunos momentos. No se atreven. Incluso en algunos momentos, no, por supuesto, no se pueden revelar ni mostrar estrategias, pero creo que también el pueblo venezolano y el pueblo cubano, dentro de Venezuela, dentro de Cuba y en el exilio, también se merece ver a quienes tienen algún liderazgo, mostrar y discutir los puntos de vista. Pero tú el otro día hiciste una propuesta que yo te la tomo y la atajo, y creo que la debemos trabajar cuando tú regreses de tu viaje. Queríamos hacer una reunión entre cubanos y venezolanos que queremos un fin común, que es la libertad de nuestros países. Porque fíjate que hasta en el exilio ellos nos han dividido. Ellos están unidos en Venezuela. Ahí hay una línea caliente, ahí hay un teléfono rojo que Maduro alza y habla con Raúl, y Raúl alza un teléfono y Maduro está pegado al teléfono esperando que Raúl lo llame. Nosotros debemos aprender de eso. Y nosotros nos tenemos que sentar y discutir estrategias y buscar fondos comunes, porque ellos son ricos, son estados ricos, son un estado poderoso, tienen armas, dinero, tienen cuentas en el exterior, tienen consulados, tienen cancillería, tienen ministerios, tienen ejército. Y nosotros seguimos entendiendo que somos grupitos separados, que vamos a medios de comunicación, que escribimos artículos, que viajamos a ciertas partes del mundo, y eso es lo grave, que nosotros tenemos que unir esfuerzos, tenemos que entender esto, que nosotros estamos luchando contra un monstruo. No, Esteban, es una guerra. Es una guerra. O sea, estos individuos nos ven a nosotros y su forma de actuar y todo es en una guerra. Y otra cosa que tenemos que hacer, Antonio, y tenemos la responsabilidad los que estamos afuera, en el caso tuyo y en el caso mío, es que tenemos que informar. No, yo lo sé, pero hay que informar, porque hay mucha ignorancia, lo que los medios no dan abasto con la cantidad de información que hay. Yo hoy tuve un almuerzo con miembros del Partido Republicano, como te contaba, y en ese me di cuenta que no conocían en profundidad la tragedia
que ha creado el mismo Departamento de Estado en manos de Thomas Shannon, que viene practicando la política de Obama y sigue todavía. Acabamos de ver como el senador Marco Rubio el día de anoche le contestó al nuevo agregado al comercial de Estados Unidos en Venezuela, que estaba diciendo que si el pueblo venezolano votaba masivamente, ellos iban a reconocer, y era el pueblo el que iba a reconocer si las elecciones eran verdaderas o fraudulentas. Primero, va contrario a la línea de Trump, que dijo, esas elecciones son fraudulentas porque las convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Pero segundo, en Venezuela, hasta que no haya democracia, libertad, liberación de presos políticos, canal humanitario, una cantidad de condiciones, yo ni hablo con ese señor y no voy a establecer relaciones con él. Entonces, tienen un departamento de Estado, para que más te estoy poniendo el ejemplo de lo grave que es una tragedia. Y eso más pasa con Cuba. Mientras que tú haces un trabajo y ustedes hacen un trabajo en el exilio, por otro lado, hay funcionarios tirándole puentes, salvavidas, dándole más vida, tratando de llegar a acuerdos, vamos a recuperar el acuerdo con Irán, vamos a tratar de salvar el acuerdo de Obama con Cuba, que eso trae beneficios, y hay muchos intereses en juego. Por eso que hay que unir esfuerzos, crear un bloque sólido, unirnos en base a valores y principios de libertad, de democracia, de justicia, de paz, de fraternidad, y después buscar recursos, porque sin recursos no vamos a lograr esto. Esto hay que decirlo libremente en las cámaras, que decirle a la gente, señores, esto cuesta dinero. Nosotros estamos luchando contra un narcoestado. La inversión que ellos tienen es impresionante. Yo en estos días le repito una y mil veces que cerca de nuestra casa, allá en La Habana, ellos, una casa hace como 2 años estaba completamente abandonada, no había apenas nada. Y en unos meses esa casa está mínimo, hay como 4 o 5 vehículos, es como 40 o 50 motos, todas las antenas, claro, todos los equipos de aire acondicionado. Entonces, un centro de operación de inteligencia. Estamos hablando que es un solo lugar que está a 4 o 5 cuadras de nuestra casa. Claro. Si sumas toda la inversión que hacen estos individuos anualmente en lo que es represión, control, propaganda, porque en propaganda es tremendo. Ayer leía que posiblemente Rusia Today va a firmar acuerdos para estar... Que ya está en Venezuela, por cierto. Exactamente, y bueno, con Telesur y todo esto. O sea, ellos se manejan realmente con miles de millones para manejar su sistema, controlar y sostener su sistema. Ahora fíjate, para los cibertelevidentes, como lo vamos a llamar, lo más importante es que los cobardes que son, porque al final esto se resuelve muy sencillamente. Tú llamas a un organismo internacional neutral y sometes a los pueblos a una consulta. Y te garantizo que en ambos casos los Castro perderían, pero por una mayoría absoluta, y Maduro perdería por una mayoría absoluta. Y esa es la cobardía, que ni con el arma, ni con el control social, ni de los medios, todo el dinero, la represión, contándote la libertad, han logrado ser mayoría. Los pueblos los odian, no los quieren. Manejan mucho el temor. Claro, pero eso es parte de eso es extorsión, eso es parte del control social, igual que las colas de hambre. La gente me dice, el otro día oí a un periodista aquí en Miami que decía, no, el general Hambre va a sacar a Maduro. Eso es mentira. Pues sí, por el contrario, el general Hambre es un general que va a favor de la narcodictadura porque es una medida de control social. La escasez, la miseria, eso son medidas de control social. Bueno, voy a ver aquí algunos comentarios para, bueno, preguntas. Yo tengo un poco, no estoy muy... Tú eres como, yo soy sí, muy... no estoy muy práctico aquí viendo las preguntas. Sí, hay comentarios que hablan, o sea, nos exhortan a este tema del Frente Único. Yo creo que es fundamental ese. Otros comentarios como hablan que dice que a la oposición cubana no la dejan ni respirar. Bueno, muy cierto. Es parte de esa realidad. De otro también hablando que la clave es esa unión que tiene que darse entre los dos países. Y sin complejo, Antonio, sin ningún tipo de complejo, porque aquí hay que hablarle bien claro a la gente. Porque si la gente quiere que uno luche por su país, la gente tiene que saber de que uno vive, de que uno trabaja, como de esfuerzo. Fíjate el caso... ¿Cuál es una de las grandes limitaciones que tiene Cuba? La comunicación. En Cuba hay que sembrar miles de antenas clandestinas para que la gente pueda tener acceso a las comunicaciones. Es casi, es una tarea
imposible. Y hay que decirlo sin lograr complejo. comunicarse con las personas Claro. si uno no tiene un medio de comunicación. Claro. Desde hace años, una de las iniciativas que se había lanzado en los años 80 con el gobierno de Reagan y Jorge Mascanosa, uno de los líderes del exilio cubano, fue Radio Martí, después Claro. aparece TV Martí. Pero el régimen ha trabajado tremendamente en bloquearlas. Claro. Y uno de los puntos ahora es tratar de que, si no esa señal, una señal, por ejemplo, de Internet llegue a Cuba y los cubanos puedan abrir la ventana y ver todo lo que está pasando en el mundo, pero a la vez comunicarnos entre nosotros. Ahora, pero fíjate qué interesante el caso de TV Martí. TV Martí depende de la Casa Blanca. Es una oficina dependiente de la administración del Poder Ejecutivo del país más poderoso del mundo. Con toda la tecnología, el país que montó el hombre en la Luna, que tiene unos robots caminando en Marte. ¿Cómo es posible, chicos, que no haya la voluntad política de los senadores, los congresistas latinos, no solo cubanos, que no hayan reforzado y hayan sentado técnicos, científicos? Mira, vale, aquí tenemos una isla que está a menos de 90 millas náuticas de nuestra tierra. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos intervenir? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo soy senador, yo soy ciudadano americano y yo lo reclamo y por eso tenemos que unirnos, porque tenemos que un bloque, 20 personas. Es decir, ¿cómo es posible que en Cuba la gente no pueda ver internet, Esteban, chico? muchas veces... O sea, me tiene un señor vestido de militar con un tabaco, vestido que de noche se pone falda de playé de rosada, pero el tipo es incapaz de que nosotros le aplastemos con medios de comunicación. No, hay una cosa, muchas veces se culpa a la oposición cubana de no tener un resultado visible. Pero ¿cómo va a tener resultados si no tenemos herramientas? No puedes ni hablar con el pueblo. Pues, no tienes la exactamente. forma de llegar con el pueblo. Entonces, ¿cómo vas a tener un resultado si ni siquiera tienes la capacidad de comunicarte con la gente y decirle primero lo que tú piensas y después decirle, señores, hay que salir a la calle, hay que protestar, hay que derribar esta tiranía? Tú has ido varias veces a esos programas, son buenísimos. Tienes periodistas como Alejandro Marcano, Tommy, el hijo de Tomás Regalado, tienes a Karen, tienes una cantidad de gente, y esos programas no llegan a Cuba y no llegan ni a Venezuela. Entonces, tienen que hacer inversiones, no solo monetarias, tienen que meterle tecnología, chico. Ahorita, si a ti te penetran el teléfono en cualquier parte del mundo, ¿cómo es posible que nosotros con la tecnología no podamos penetrarle los teléfonos al régimen cubano? O sea, hay que tener voluntad política, hay que aclarar el camino, aquí hay que hablar sin complejo. Esos son regímenes que están destruyendo las sociedades del mundo. El ecocidio, nada más, te voy a brincar a otra parte que no tiene nada que ver con política. En Venezuela están destruyendo la selva amazónica, que es parte del ecosistema venezolano. Los bosques de Bolívar, los bosques de Yaracuy, los bosques de Guyana. Eso es increíble, que el planeta y la comunidad internacional de científicos hagan la vista gorda frente al ecocidio. Están matando a los indios con contaminación de plomo. Están saqueando el oro, están saqueando el coltrán, están sacando las minas de uranio, las están destrozando. Y eso no le importa a nadie. Sí. Entonces, ¿para qué sirven estas administraciones? Yo creo que hay que realmente hay que apretarle una llamada de alerta en todo lo que está pasando. Me parece que el uso que podamos hacer de todas estas nuevas herramientas de comunicación, o sea, tenemos que acelerar y apretar más el uso de estas herramientas para que realmente poner presión, porque de lo contrario esto se extiende y yo no me canso de decir que estos individuos una cosa sí saben hacer y es permanecer en el poder. Claro. Ellos pueden estar en situaciones terribles, pero muchas veces, pero saben permanecer. Pero Antonio, muchas veces hay que reconocer que se mantienen en el poder por la desidia de un grupo que no quiere apoyar su salida. Porque no, eso no es importante, es un país de 11 millones de habitantes. No, vale, Venezuela son... No. Y ahí mira la crisis regional que ha generado. En el caso Cuba parecía que en los 90 se acababa, dejaron que aquello siguiera y mira, apareció Chávez. Y mira lo que levantó. Le apareció Chávez con un chorro real. 25 años después, todo el problema que ha traído y bueno, esperando que ese problema no se expandiera, porque gracias a Dios, mencionábamos antes de entrar en el programa que parece que en Colombia va bien Iván Duque y ha habido un vuelco en la región. Pero no. Bueno, ojalá sea un campanazo de alerta a la región. Y no se puede dejar, porque estos individuos, el régimen cubano ha estado en momentos muy bajos y ha logrado mutar. ¿Dónde se hizo el acuerdo de paz? En La Habana. En La Habana. ¿Quién fue el gran fomentador? Eso fue algo increíble. Claro, pero bueno, tú lo ves, Santos utilizó La Habana, pero el juez, el vedor, el padrino, se llama Nicolás Maduro. A la gente se le olvida que ahí se nombraron
sede La Habana, controlada por Raúl Castro y Fidel Castro, que estaba vivo, y después el que financió con los aviones de PDVSA, el dinero, todo eso, fue Nicolás Maduro, que fue el tercer país que estuvo de veedor en ese proceso de paz. Entonces, ahí es donde tú ves la vagabundería, que Estados Unidos en la administración de Obama haya permitido eso, chicos, que no haya... Es que es increíble lo que estamos hablando. A mí me da vergüenza, yo soy ciudadano americano y pago impuestos, y me da vergüenza porque yo me siento americano en mis tuétanos, y me da vergüenza como ciudadano americano que maltratemos a nuestros países como lo hemos maltratado. Y eso es increíble. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Mira, antes de un último comentario, quiero darle las gracias a algunos de los seguidores, a Tatiana Fernández, que ha hecho varios comentarios por acá, Ricky Cuba. Y que nos entiendan que no somos muy duchos en tecnología, sí, y que vamos mejorando poco a poco. Piñón, supongo. San Santiago también, que ya en otro programa también puso varios comentarios. A Yurdelis Pimienta también, gracias por por seguirnos. Y bueno, pensamos en los próximos programas tener también más debates sí, con otros participantes. Creo que... Una pregunta, ¿ese video se queda en...? Ese video se queda... ¿Un tiempo o se queda? No, se queda permanentemente. Okay. Lo podemos compartir para que se siga viendo, que salgan más preguntas. Yo soy ignorante tecnológicamente. Soy muy... Bueno, nosotros tratamos de defendernos allá en Cuba, que no tenemos muchas herramientas, pero tú sabes, hay veces la poca posibilidad hace que uno se tenga que volver creativo, claro, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros hemos hecho allá en Cuba. El equipo nuestro ha venido haciendo videos para tratar de mostrar y llegar fuera de la isla. Por ejemplo, los testimonios que se han hecho desde nuestro equipo, que la prensa extranjera en Cuba, increíblemente, cuando hay un acto de represión, ellos van para el otro lado. Claro. Excepto cuando fue Obama, fue cuando único cubrieron algunos de esos actos represivos. Sí, pero muy poco. No, pero aparte sabían que tenían que hacerlo obligatoriamente y el régimen lo iba a aceptar. Pero en otras ocasiones, cuando hay golpizas y todo esto, no encuentran... Yo le pregunto a los hermanos cubanos que apoyaron ese acuerdo de Obama y ese privilegio que Obama le dio a los Castro, después de que ha pasado tanto tiempo, ¿qué benefició eso la isla? Absolutamente nada. ¿Qué benefició eso el pueblo cubano? ¿A qué benefició eso los cubanos que viven en Estados Unidos, que pagan impuestos? Pero te voy a comentar una cosa, Germán, que hay veces... Esteban, perdón. No te preocupes porque yo tengo cara común y nombre común, así que ni te preocupes. No, pero no sé por qué siempre confundo, te pongo Germán en vez de Esteban. Y no soy pichirro, ¿viste? Ok. No. Hay algo que me llama mucho la atención. Y cuando veía, y por eso te preguntaba ahorita en el caso de las personas que estaban en la MUD y ahora en este frente, increíblemente, muchas personas que se supone que lo que tenemos que buscar es la democracia, no han sido capaces de reconocer el error en esos casos. Claro. Y no han sido capaces de tener un poco de humildad y decir, nos equivocamos en esto, pero el objetivo final es la democracia, claro, y entonces vamos a reencauzarnos. Claro. Y eso hay veces el régimen lo sabe usar muy bien, y hay veces que hasta yo siento que a estos individuos les es más fácil o quisieran más tener un supuesto diálogo con el régimen que sentarnos entre todos y hablar, como te decía ahorita, camisa quitada. Bueno, fíjate, un último comentario final que te quiero hacer. Yo he conocido muchos cubanos, pero muchísimos que llegué a Estados Unidos y que han venido con una mano adelante y otra atrás. Cuando llegan a la tierra de las libertades y tienen oportunidades, se han convertido en ciudadanos de primer mundo muy rápido, empresarios, médicos, científicos, obreros, gente humilde, trabajadora, honesta. Qué increíble que Cuba como país tuviera esa oportunidad para su propia gente. Bueno, ese es el objetivo. El objetivo es... Y se lo dejo al pueblo cubano, porque el objetivo ustedes se merecen vivir en un país de oportunidades. El objetivo es tirar ese régimen y empezar a reconstruir el país con todo el talento y toda la capacidad. Claro. Yo creo que es lo mismo, tienen que aplicarse al caso de ustedes. Si esos supuestos chavistas, democráticos y todos esos adjetivos se quedan orbitando, claro, el futuro no es bueno. No es bueno. Esos regímenes hay que tirarlos, desarmarlos y empezar a reconstruir el país con todo el potencial y todo el empuje que tienen ambos países, Cuba y Venezuela. Gracias por la invitación. Ahí te dejo este libro, que ojalá lo disfrutes y lo leas para que veas la transición entre el poder de la dictadura y la democracia, que es una línea muy débil.
Ok, perfecto. Y bueno, nos veremos en otros programas también con otros invitados. Y gracias al equipo, que hay hermanos venezolanos aquí y que les agradezco lo que han hecho por nuestro país. Ellos son los soldados detrás de la cámara. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Más Castrismo para qué, Más Chavismo para qué. Los invitamos. Chao. Por eso yo le pongo dedo.